Yo creo que no hay necesidad de crítica haciendo permanentemente una comparación con alguna persona o con alguna forma de juego. Lo que él ha hecho aquí en Barcelona es lo mejor probablemente de la historia del fútbol, no solamente lo mejor de la historia del Barcelona, ha marcado un antes y un después, y seguramente eso es motivo de orgullo para todo el barcelonismo. Y este ha sido un año donde ha ganado la Liga y donde le ha tocado perder contra un muy buen Real Madrid. Lo que pasa que para reconocer al Real Madrid se me antoja que es necesario criticar a Guardiola o al pensamiento, su estilo futbolístico, su ideología futbolística. Mientras que esa ideología fue excelentísima durante mucho tiempo y a lo mejor le tocó perder con un equipo que juega distinto. Entonces hay que hablar bien del Real Madrid o del Atlético de Madrid porque están haciendo las cosas bien y porque es un estilo que hoy está dando frutos y está dando resultados, pero no hay necesidad de desacreditar la otra forma o el otro pensamiento, porque si no estaríamos todos los años cambiando. Me gusta jugar y elaborar mucho, me gusta correr al espacio, me gusta presionar, me gusta ser defensivo en función a quien gana. Lo bueno de todo esto es que cada uno tenga en su cabeza las ideas concretas de cómo le gusta jugar y cómo le gusta ganar y cómo le gusta recorrer su carrera, y a ustedes qué fútbol le gusta más que otro, sin dejar de reconocer al que le toca ganar, pero tampoco traicionándose en cuanto a su pensamiento. Una necesidad de enterrar a determinado estilo para alabar al nuevo estilo que se impone hoy por hoy, ¿no? Y ahí es donde no estoy de acuerdo. Pero en definitiva los que practican el fútbol, que son los futbolistas, y los que nos toca conducir, que somos los entrenadores, la satisfacción que nos llevamos es tratar de hacerlo de la manera que van nuestras convicciones y que tenemos en la cabeza. Y después a veces nos toca ganar y a veces nos toca perder, pero no creo que sea necesario la desacreditación de un estilo de fútbol, y mucho menos de un estilo de fútbol que, como dije antes, ha marcado todo un momento en la historia del fútbol, ¿no? Sí. Hola, señor Martino. Perdón, y también un estilo que van a tener que seguir viendo, porque dentro de 2 meses juega la selección. Y se me ocurre que va a ser difícil entender que si hay un sector que piensa que para desacreditar el juego corto y asociado hay que hablar mal de Guardiola, entonces deberíamos suponer que van a desear que la selección le toque perder, ¿no?